Buenos días, mis queridos hermanos. Bendiciones y ánimos en el Señor para todos ustedes. Hoy es un domingo especial. Hoy es el Día del Señor, como cada domingo, ¿verdad? Pero hoy también estamos celebrando la resurrección de nuestro Salvador, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y sabemos que esa resurrección fue posible por el poder de Dios, por el poder del Todopoderoso. Vamos a hablar un poco del poder de Dios en esta mañana y lo vamos a hacer primero teniendo una lectura en el libro segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejos con sus principales, con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza en estas palabras. Pero el enemigo, que no para, hermano, el enemigo, el rey Sennacherib, el rey de los asirios, urdió un plan para que el pueblo desconfiara, sobre todo desconfiara de Dios. Y notad lo que les dice este rey al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a los que estaban en Jerusalén en aquel día. El versículo 14. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora que no os engañe Ezequías. No os persuada de este modo, ni le creáis, que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre. ¿Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Estas fueron las palabras del rey de Asiria para traer desconfianza al pueblo de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, la cual estaba sitiada, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rey Ezequías? Pues lo dice el versículo 20. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Hermanos, se pusieron a orar. Oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Les dio reposo a su pueblo por todos lados. Hermano, con el rey de Asiria estaba el brazo de la carne, pero con el pueblo de Israel, el brazo de Jehová, el brazo de Dios, hermano. Y fue ese brazo de poder, fue ese brazo de poder y de autoridad, fue ese brazo de Dios, de poder y de autoridad, el que los libró en aquella difícil batalla, el que los libró de ser aniquilados por los asirios, por los invasores asirios. Porque, hermano, el brazo de Jehová es el brazo del Todopoderoso. Decía Ezequías a su pueblo: con él está el brazo de carne, no temáis, con él está el brazo de carne, pero con nosotros está nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Hermano, con el mundo está el brazo de carne, pero con la iglesia del Señor está el brazo de Dios, el brazo poderoso de Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Fijaros que Jesús tuvo que pelear una batalla muy importante. Recordad cómo oraba en el huerto de los olivos para que, si fuera posible, pasara de él aquella copa, aquello que tenía que pasar.
Fue una batalla dura, pero de esa batalla también lo libró el brazo poderoso de Jehová, el brazo poderoso de Dios, porque la resurrección de Jesucristo fue posible por el poder del Omnipotente, el Todopoderoso. Fijaros, hoy es Domingo de Resurrección. Tenemos que recordar, tenemos que alegrarnos y reconocer una vez más lo que estamos diciendo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Hermano, la resurrección de Jesús de Nazaret es la prueba evidente del poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte. La prueba evidente del poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte es la resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección de Jesús de Nazaret. Ese hecho histórico. Yo creo que no hay un hecho en toda la historia de la humanidad más importante ni más relevante que la resurrección de Jesús de Nazaret. Ahí se vio y se vio cómo el poder de Dios está por encima de la vida y está por encima también de la muerte. Y ese poder hizo posible la resurrección de Jesús de Nazaret. Y fijaros, en la historia bíblica hay otras personas que resucitaron. Nos acordamos del hijo de la viuda de Serepta, ¿verdad? Que Elías oró por él y resucitó. O el hijo de la viuda de Naín, que Jesús lo resucitó. O el mismo Lázaro, a quien Jesús resucitó. Pero todas estas personas que resucitaron de entre los muertos vivieron un tiempo y después murieron. Pero hermano, Jesús resucitó de entre los muertos y vive y vivirá para siempre. Porque Él es el mismo Dios bendito. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y si nos acordamos de los líderes religiosos, ¿verdad? Mahoma, Confucio, Buda, todos ellos están en sus tumbas. Solamente la tumba de Jesús de Nazaret está vacía. La tumba de Jesús de Nazaret sigue vacía, hermano. Jesús vive y vivirá para siempre. Bendito sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Un domingo por la mañana, como hoy, aquellas mujeres que se acercaron al sepulcro vieron lo que nunca ellas imaginaban. Vieron que la tumba estaba vacía. Se le aparecieron unos ángeles y le dijeron: ¿por qué estáis buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa resurrección milagrosa, esa resurrección poderosa, esa resurrección que fue posible por el brazo poderoso de Jehová Dios, esa resurrección produce en nosotros los cristianos unos beneficios, hermano, unos beneficios que jamás hubiéramos tenido si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Fijaros el texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? El texto dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero además, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué bueno, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no tendríamos esperanza. Porque la esperanza viene a nosotros por la resurrección de Jesús de Nazaret. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos herencia. Porque tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros por la resurrección de Jesús de Nazaret. Y si Cristo no hubiera resucitado, hermano, tampoco tendríamos fe. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice en el capítulo 15, versículo 17, que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe, o sea, no sirve para nada nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Hermano, la resurrección de Cristo nos da esperanza. La resurrección de Cristo nos da una herencia y la resurrección de Cristo nos da fe. Pero además de todo esto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la victoria. La victoria, bendito sea su nombre. 1 Corintios 15, 54. Y dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible, hermano, nuestros cuerpos corruptibles, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Hermano, bendito sea el Señor.
Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Y dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, hermanos, la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Fíjate bien, Él venció, lógicamente, en la cruz del Calvario. Pero el día que murió Jesús, aquel día el diablo, por un momento, se sintió vencedor. Aquel día el diablo se sintió vencedor, hermano. Cuando veía cómo lo azotaban, cuando el diablo veía cómo lo insultaban, cuando el diablo veía cómo lo despreciaban, y sobre todo cuando veía cómo lo crucificaron en aquella cruz, se sintió vencedor. Se sintió vencedor como el rey Senaquerib, que se sentía vencedor cuando se acercó a Jerusalén. Antes había conquistado muchos pueblos y a los dioses de esos pueblos. Y ahora él pensaba que aquel Dios era como lo de los otros pueblos. Pero aquel Dios no era como lo de los otros pueblos, hermano. Aquel Dios era y es el Dios Todopoderoso, cuyo brazo es potente, cuyo brazo es el que nos ayuda a pelear nuestras batallas. Entonces el diablo se sintió vencedor. Pero la historia de Jesús no acabó en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. La historia de Jesús no terminó en la cruz, como muchos creían y se burlaban. Muchos pensaron, aquí se acabó este profeta o este maestro. Aquí se acabó. La historia no terminó ahí, hermano. Porque aquel domingo por la mañana, bendito sea su nombre, la gran piedra que tapaba aquella tumba, que tenía un sello y tenía una guardia, aquella piedra se movió por el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos. Aquella piedra se movió y se quitó por el poder de Dios. Y Jesucristo resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y hermano, a partir de ese momento histórico, la muerte fue vencida. La muerte fue sorbida, decía Pablo, ¿verdad? La muerte fue sorbida en victoria. A partir de ese momento histórico, queridos hermanos, la muerte no es el final. La muerte del creyente es el principio de la vida eterna, bendito sea su nombre. Porque a partir de ese momento histórico, queridos hermanos, nosotros, los hijos de Dios, también tenemos la victoria sobre la muerte. Nosotros también tenemos la victoria sobre la muerte. Y por tanto, lo que nos espera a ti y a mí, querido hermano y querida hermana, es recibir nuestra herencia. Lo que nos espera en el futuro es recibir nuestra herencia. Lo que nos espera a nosotros en el futuro es el cielo nuevo y la tierra nueva que Jesús ha preparado para cada uno de nosotros. Pero mientras llega ese momento, hermano, mientras llega ese esperado momento, a ti y a mí, que según la Biblia somos más que vencedores, amén o no, somos más que vencedores según la palabra de Dios, y somos más que vencedores por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues a ti y a mí, querido hermano y querida hermana, nos queda un camino por delante. Nos queda un camino por delante hasta alcanzar la promesa. Y nos queda un camino en el que tendremos aflicción. Nos queda un camino difícil. Es el camino estrecho. Nos queda un camino de aflicción, como lo que estamos pasando ahora con este virus, con este enemigo. Nos queda un camino difícil, nos quedan duras pruebas, nos quedan momentos de dificultades, un camino complicado. Eso nos queda a nosotros. Pero un camino, hermano y hermana, en el que Jesús nos acompaña cada día. En el que Jesús nos acompaña cada día, bendito sea su nombre. Un camino en el que, a diferencia del camino del mundo, nosotros contamos con el brazo del Señor Todopoderoso. Nosotros contamos con el brazo de Dios que nos ayuda a caminar en ese camino difícil y de aflicción. Y también nos ayuda a pelear las batallas. Batallas a veces duras y difíciles de vencer, hermano. Como le pasó a Israel con el rey de Siria. Batalla difícil de vencer. Por eso, mis queridos hermanos, ante la batalla que tenemos en estos momentos, lo importante es tomar como ejemplo la actitud de Ezequías, rey de Israel. Tomar como ejemplo esta actitud, quien ante la provocación del enemigo, fijaros, repito lo que les decía, el rey les decía a aquellos que estaban en Jerusalén, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano?
¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? Y luego le está diciendo, si yo he vencido, ¿no? Dice, ahora pues, que no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis. Está diciendo que ningún Dios de todas las naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, y de las manos de mis padres tampoco. ¿Cuánto menos vuestro Dios? ¿Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Hermano, ante esta provocación y ante esta artimaña del enemigo, que se sentía vencedor ahí, Ezequías lo que hizo fue buscar la ayuda de Dios. Ezequías lo que hizo fue buscar el brazo de Jehová. Y dice el versículo 20, como leíamos antes, que entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto y clamaron a Jehová. Oraron y clamaron. Hermano, el brazo de Jehová venció a los asirios. Claro que sí, está registrada la palabra de Dios. El brazo de Jehová resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Hermano, el brazo de Jehová, el brazo de poder de Jehová está con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también hemos resucitado, hermano. Pero tenemos que tener en cuenta que es bueno seguir en este caso el consejo del apóstol Pablo. Un consejo que el apóstol Pablo le da a los Colosenses. Capítulo 3 y versículo 1, hermano. Fijaros, el brazo de Jehová resucitó a Jesús de Nazaret. Y con él, con nuestro Señor Jesucristo, también hemos resucitado cada uno de nosotros. Hemos resucitado. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 1, ahí nos da un consejo el apóstol Pablo. Y nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hermano, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, fijaros, ante la situación que estamos viviendo, ¿qué hizo Ezequías? Tenía una situación difícil, pero ante la situación difícil fue en busca del profeta Isaías, y los dos juntos clamaron a Jehová Dios. Hermanos, ante la situación que estamos viviendo nosotros, tenemos que tomar esa misma actitud y tenemos que buscar las cosas de arriba. Clamar al Dios de arriba. Clamar al Dios Todopoderoso. Al igual que hizo Ezequías, hermanos, ante una batalla que parecía perdida, tú y yo, que hemos resucitado con Cristo, para su gloria y para su honra, hermanos, busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, hermano. Hermano, en nuestro peregrinaje, somos peregrinos en esta tierra, pues en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar, pongamos la mirada siempre, cada día, en las cosas de arriba. No en las cosas de la tierra, no en los enemigos de la tierra, no, en las cosas de arriba, en el Todopoderoso. Porque ahí arriba, hermano y hermana, ahí arriba está el brazo de Jehová, que nos ayuda a todos a pelear nuestras batallas. Así que ánimo y adelante. Somos peregrinos, pero no vamos solos. El Señor nos acompaña. El brazo de Jehová nos acompaña. Termino con esta canción que hace referencia a esto, y que el Señor os bendiga y os guarde y os anime y os fortalezca todos los días hasta que Él venga a rescatarnos, o hasta que cerremos los ojos aquí y los abramos delante de su presencia. Hermanos, ánimo y adelante. Alcanzado peregrino que camina por la fe, el Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Y cuando quiera cruel el mundo atraparte en su poder, te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré. Te dirá Dios tu refugio, con mi brazo te guiaré. Y si perdiste
la esperanza como sombra que se fue. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Y cuando el miedo te persiga y la angustia fuerte, ten consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Ten consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, no lo olvides, con mi brazo te guiaré. Hoy atento la promesa, con mi brazo te guiaré. Y ten consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. Ten consuelo en las palabras, con mi brazo te guiaré. No lo olvides, ¿eh? No lo olvides. Él nos guía con su brazo fuerte, brazo de poder, brazo de misericordia, brazo de amor, brazo que nos ayuda a pelear nuestra batalla. Ánimo y adelante en su nombre.